angoleño, aunque de origen angoleño, pero portugués, Antonio Quincanga. Y ahí tienen a Kai Kurzaba, este boxeador de 28 años, con un récord de 19 triunfos, 13 de ellos por KO y tan solo una derrota haciendo el título de la Unión Europea, y perdió a los puntos por decisión mayoritaria ante Elvis Mikhailenko. Enfrente Antonio Quincanga, este veterano trotamundos de los cuadriláteros, 8 victorias, 14 derrotas, 2 nulos, de las 8 victorias 3 conseguidas antes del límite. Posiblemente tenga más victorias, tenga 11, que no en todos los recopiladores de récords las reconocen. Pero es un boxeador que, bueno, de sobra conocido en el boxeo español, porque se ha enfrentado a un montón de púgiles españoles, pues como Jorge Almagro, como Iñaki Guzmán, como José Bayón, como José Picopita, el gallego, como Juan Francisco Gálvez en 2 ocasiones, como Juan Nelongo, con Sendra en 2 ocasiones, y bueno, pues prácticamente todos ellos le han ganado a Antonio Quincanga. Pero Quincanga, que llegó a hacer el título del mundo hispano del peso medio, pero perdió con Jorge Sendra por descalificación. Y después fue campeón de la Transcontinental, de ese título, bueno, pues, al ganar a Valdemar Barta, un título que prácticamente le pusieron en bandeja y a Antonio Quincanga, porque Valdemar Barta creo que no había ganado ni un combate cuando disputó ese título y había perdido los 15 últimos o una cosa así. Y después, por las defensas que ha tenido de ese título, pues también muy blanditas. Miguel Domínguez, Jorge Ortiz, también un colombiano plagado de derrotas, o Ricardo Simarra. En su último enfrentamiento perdió con Jorge Sendra por descalificación en 3 asaltos. Fíjense, las 2 veces que ha perdido con el salvaje Sendra han sido por descalificación. Este boxeador, que tiene muchas derrotas, pero la verdad que siempre se ha enfrentado a gente más o menos buena, como Claudio Charlante, también a su hermano Davide Charlante, con Francesco Pasanante, bueno, pues con Ali Nebati. Es decir, que es un boxeador, pues ya un auténtico trotamundos, Antonio Quincanga. Fíjense que ya en el 94 ya boxeaba en España con esas derrotas ante Jorge Almagro y ante Iñaki Guzmán, que le noqueó por KO en el primer asalto, en el lejano año 94. Iñaki Guzmán ya retirado, por supuesto, después de una brillante carrera amateur, y se retiró, además imbatido. Pero bueno, pues la falta de oportunidades muchas veces pues hizo dejar el boxeo. Un buen boxeador, un hombre con mucha pegada, como podría dar fe el propio Antonio Quincanga, que cayó en el primer asalto en ese combate en el año 94. Y Kai Kurzaba, pues es un boxeador que después de haber hecho una buena carrera amateur, es un alemán que procede de la antigua República Democrática, de la DDR. Atención, que le ha hecho daño ahí Quincanga a Kai Kurzaba. La verdad que Quincanga es un boxeador de estos raros, que tiene su peligro, es un boxeador un tanto errático, un tanto irregular, pero cuando se le escapa un manotazo, pues se nota. Cuando tiene uno de esos boleones un tanto desarbolados ahí, muy a su estilo, Quincanga, pero tiene su peligro. Y ahí Kai Kurzaba, que es el que tiene pues la técnica, el que tiene el estilo, pues tendrá que intentar meter ahí al portugués de origen angoleño en su terreno, en su distancia, y llevar el peso del combate. Kai Kurzaba, que después de esa carrera amateur, con 175 combates, 136 victorias, 5 nulos, incluso llegó a representar a Alemania en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo amateur, que son grandes galardones en la altísima competición, Kai Kurzaba. Y luego profesional desde el año 2001, una serie de victorias, quizá la más importante ante Craig Cummins, que ganó pues el título intercontinental del IBF del semipesado. Y luego disputó ese título de la Unión Europea en el año 2005, este mismo año, el 12 de marzo, y perdió con Elvis Mikhailenko, con ese boxeador que reside en Londres, conocido por su combate ante Alejandro Lakatos. Y Elvis Mikhailenko le ganó a los puntos a Kai Kurzaba, es la única derrota que hay en su palmarés. Desde entonces una victoria sencilla ante Kevin Batts por el primer asalto, y ahora pues se mide a Antonio Quincanga. Pues suponemos que lo que está buscando su manager pues es, después de esa derrota con Mikhailenko, pues volver a engordar las cifras de Kai Kurzaba a la espera de poder disputar pues, posiblemente un título de Europa. El portugués, como ya les hemos dicho, pues
salvo esos combates que hace con el título transcontinental, que se los ponen ahí prácticamente a medida, que son los que gana, pues luego cuando sale por ahí a boxear, pues pierde. Perdió con Jan Mormé, que como saben ustedes, pues es campeón del mundo. Tuvo un parón Kincanga entre 2001 y 2004. Precisamente pues después de ese parón, pues se enfrentó a Jorge Sendra. Es el único combate que ha hecho después de esa interrupción de prácticamente de 3 años. Perdió con Sendra por descalificación y ahora le toca enfrentarse a Kai Kurzaba, que también por la carrera no es fácil la de Antonio Kincanga. Pero bueno, suele ser de los que da la cara. Y tiene una Nikolai Valuev, también tremendo peso pesado, gigantesco, que de momento pues está causando sensación. Nikolai Valuev, que es otro de los fichajes del equipo de este promotor, de Wilfried Sauerland. Vamos al segundo episodio, este combate que va a 8 asaltos. Kai Kurzaba con el pantalón azul, 19-1 con 13 KOs. Es su segundo combate tras la derrota ante Elvis Mijailenko. Y como ven, por Antonio Kincanga tiene ese boxeo tan heterodoxo, tan salvaje en ocasiones, tan crudo, tan rudo. Como ven, pues no hay ese boxeo de escuela, sino que es bueno, como dicen en el argot, un auténtico tirapiedras. Pero como te alcance con una de esas, pues te puede apañar. Es un raro del boxeo, por un hombre físicamente muy fuerte, Antonio Kincanga. Como ven, pues su boxeo no es de escuela. Pues de escuela pues debió hacer novillos, porque de técnica anda justito, pero dentro de lo que son su boxeo tan rudimentario, por lo menos es de los que responde. Tiene su peligro en ocasiones con Antonio Kincanga. Y ahí ha notado esa mano ahí Antonio Kincanga, que se arrodilla. Tiene que escuchar la cuenta del árbitro, del señor Salzberger. Bueno, se levanta Antonio Kincanga. Bueno, sale ahí a tirar el manotazo de izquierda, porque eso no era un crochet, era un zurriagazo, por decirlo de alguna manera, porque ese golpe no viene en los manuales de boxeo. Pero fíjense que de vez en cuando esos golpes que tira tan abiertos, por fuera, con esas trayectorias, bueno, madre mía, casi se da una voltereta y Antonio Kincanga después de fallar ese boleón con la derecha. Claro, tiene que estar atento Kai Kurzaba, porque si te cae una de esas, pues te puede complicar el combate. Y yo creo que además Kai Kurzaba pues es un boxeador de escuela, que procede del campo amateur, que está más acostumbrado a boxeadores más ortodoxos. Pues yo creo que incluso en algún momento hasta le desconcierta ese estilo tan troglodítico de Antonio Kincanga. Bien, ahí de nuevo Kurzaba, que tiene que imponer ahí su distancia, su boxeo, su ritmo, no dejarse apabullar ahí por esos ataques de Antonio Kincanga, el portugués de origen angoleño. Antonio, le señala la cabeza ahí el árbitro, el señor Salzberger. Bien, ahora Kurzaba, ahí tiene que empezar a combinar un poquito, ha hecho muy bien ahí esa derecha abajo con el uppercut con la misma mano, esa combinación que también manejaba Mike Tyson, que tiraba esa derecha y a las costillas y luego el uppercut con la misma mano. Kincanga, que en ocasiones se pone de zurdo, cambia la guardia, aunque a lo mejor él mismo ni lo sabe, ni se da cuenta. Y ahora bien, de nuevo Kai Kurzaba, que está empezando a encontrar ahí el sitio, está empezando a fijar a su rival, colocándole buenos ganchos. Y es lo que tiene que hacer el alemán, pues imponer su mayor clase, sin duda. Son golpes que tira más rectos, con trayectorias más cortas, Kurzaba. Ahí, pues, frenándole. Bueno, fue ese jab con el que se arrodilló Antonio Kincanga. No hubo golpe abajo ni nada, fue simplemente con ese jab de contra bien colocado de Kai Kurzaba. Es el Wilfried Sauerland, que vive todos los combates ahí de sus boxeadores. Estaba escuchando las instrucciones de Manfred Wolke, medallista olímpico en México 68, el entrenador Manfred Wolke. Repetida la caída del portugués.
Nos vamos al tercero, el combate que va, 8, el dominio de Kai Kurzaba, que incluso llegó a derribar a Antonio Quincanga en el segundo asalto, en el asalto anterior, con un directo de izquierda de contra. Poco a poco Kai Kurzaba se va haciendo con el mando y el dominio claro del combate. Lo que tiene que hacer es evitar esos peligrosos manotazos de Antonio Quincanga e imponer su mejor boxeo. Siempre con esa guardia bien colocada, Kai Kurzaba no se puede despistar para bloquear los golpes que tira por fuera Quincanga, esas trayectorias tan curvas. Que es un hombre muy fuerte físicamente, Antonio Quincanga. Lo que pasa es que le falta pues esa técnica de boxeo para que esa fortaleza física se convierta en auténtica pegada demoledora. Hay que saber aplicar bien el golpe. En ocasiones pues Quincanga lo que hace son tirar esos boleones con los que intenta sorprender al alemán. Son muy primitivo, como ven, el del portugués. Pero bueno, es valiente, es de los que da la cara a Quincanga. Como ven, por dentro de lo que son sus limitaciones y sus carencias técnicas, pues el hombre está por lo menos ahí respondiendo. Un boxeador que también ha ido mejorando, no es quizá el Quincanga de esos primeros años. Fíjese, pues si estamos en 2005 y fíjense lo que ha evolucionado técnicamente Antonio Quincanga, pues imagínense lo que sería su boxeo hace 10 años, cuando se enfrentó a Almagro, a Iñaki Guzmán, a José Bayón. Claro, pues era el hombre un auténtico desastre. Y obviamente pues también ha ido subiendo de peso de manera considerable. Aunque no es un hombre que de sobrepeso, sino que ha ido ganando en músculo. Bien, ahora Kai Kurzaba con esas combinaciones más largas, apabullando ahí al portugués, que se veía obligado ahí a refugiarse prácticamente en un caparazón. Buscaba ahí el gancho de derecha Kai Kurzaba. Bueno, a la derecha ahora de Quincanga. Se agarra también, cansado ya el portugués. No es mal boxeador Kai Kurzaba, la verdad que su única derrota fue ante un púgil que a mí particularmente me gusta mucho, que es Elvis Mikhailenko, boxeador de origen letón, pero que boxea en Inglaterra y que, como ya saben, pues el hombre pues, ha ido con una carrera francamente buena. Ganó a Alejandro Lakatos para ese título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo. Y después pues ganó a Kai Kurzaba para proclamarse campeón de la Unión Europea. Es decir, está siendo tiene solo una derrota, que fue ante Peter Obo en Londres, un 10º asalto, el Mikhailenko, pero es sin duda un buen boxeador y es el único que hasta el momento ha ganado a Kai Kurzaba. También por otra parte es el rival más difícil que se ha enfrentado. El primer combate realmente comprometido de Kai Kurzaba y lo perdió ante el Mikhailenko. Hemos repetido ahora quizás esa combinación, ese ataque algo más continuado de Kai Kurzaba. Esa guardia cruzada Antonio Quincanga. Que bien ahí colocó esa derecha. Yo digo, poco golpea a Quincanga, pero que no mete la zona de los nudillos cuando tira esos golpes. Si no, sería un hombre, por dado su fortaleza física, peligroso. Pero claro, no mete ahí esa zona de los nudillos. Y ahí tienen a Valuev. Nos vamos al cuarto. Combate que va a 8. Kai Kurzaba ganando todos los asaltos, incluso el segundo por 18 debido a esa caída de Antonio Quincanga. Insistimos que es una pena que Antonio Quincanga no meta bien esa zona de los nudillos cuando golpee, sino que al tener esos golpes con unas trayectorias tan amplias, por fuera, tan curvas, pues lo que hace es acaba impactando prácticamente con la zona interna del guante. No mete ahí bien los nudillos, que es cuando realmente los golpes son efectivos. Y más que puñetazos, pues son prácticamente guantazos, por decirlo de una manera gráfica.
En sus movimientos pues no son los de Willie Pep ni los de Sugar Ray Robinson. Ni tiene la elegancia de Whittaker, de este Antonio Quincanga. Pero como decimos, el hombre es de los que responde y dentro de lo que son sus limitaciones, pues es de los que da la cara. La verdad que es una pena que después de llevar uno pues en el boxeo profesional más de 10 años, pues que técnicamente haya evolucionado tan poco. Bien, ahora Antonio Quincanga. Derecha abajo ahí de Kai Kurtzaba. Al final son rivales que también me incomodan, ¿no? Si no se los despacha uno rápido, precisamente por esa heterodoxia en su boxeo, en ocasiones yo creo que desconcierta un tanto al pugil alemán, que es más cuadriculado, mucho más ortodoxo en cualquier caso. Y hay uno que le han regalado un cornetín de esos y nos está dejando sordo. Creemos que están calentando ya el ambiente para ese campeonato del mundo, que es el combate de fondo de esta velada entre Marcus Beyer y Omar Sheika, ese campeonato del mundo del supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. El ataque de Antonio Quincanga a su estilo. Le tiene que agarrar ahí como una lapa. Un gancho de derecha ahí del portugués. Lo vuelve a intentar ahí en esas distancias. Yo creo que se emplea mejor Antonio Quincanga. Además, de esa manera pues evita que Kai Kurtzaba tenga ese recorrido en sus golpes. Y se puso a darle abrazos ahí a Kai Kurtzaba como si fueran íntimos amigos. Deportivo y simpático en cualquier caso el portugués. Que ganó ese título transcontinental al derrotar a Valdemar Barta. Fíjese ahí, qué cariñoso. Curioso que cuando hizo ese título Valdemar Barta ante Antonio Quincanga, pues llevaba el polaco, pues yo creo que llevaba como 15 combates consecutivos sin ganar, un nulo y 14 derrotas. Una cosa así. Hay que darle pues ninguna importancia tampoco pues a ese título de Antonio Quincanga. Nos vamos al quinto, el combate que va 8, sale ahí con ganas el portugués, tirando esos golpes por fuera, esas voleas que Kai Kurtzaba tiene que intentar controlar. Bueno, me parece que se ha dañado ahí, no sabemos qué. El hombro ha podido ser. Antonio Quincanga se quejaba ahí. No extraña, tirando esos boleones por fuera, pues prácticamente un día de esos se le va a salir el brazo al portugués, que ahora intenta responder con valentía, intentando darlo todo ahora a Antonio Quincanga. Tenga cuidado ahí que no entre con la cabeza, y sigue quejándose ahí del hombro Antonio Quincanga. Que indica que no va a poder seguir. Toca y se mueve ahora, como si no quisiera tirar golpes porque le molesta ese hombro. El directo de derecha ahí de Kai Kurtzaba. Pero bueno, responde ahí ahora Antonio Quincanga, que se va a la lona. Claro, dice que se levante porque ahí no ha habido un golpe destacable. Y Salberger le dice: venga, arriba, no te me tires. Hemos visto que ahí no ha habido golpe. Creo que tiene ganas de acabar ya Antonio Quincanga. No sabemos si es por esa lesión en el hombro, porque está cansado, porque se le han pasado las ganas. Ahí Kai Kurtzaba pues sigue incómodo, ¿no? No acaba de imponer ahí su boxeo de una manera clara.
A ver si pone un poquito de orden bien ahí con esa mano izquierda baja. Que bien de nuevo. Kai Kurzawa buscando ese hook de izquierda. Intentando tocar la zona hepática de Kincanga. Mete mucho la cabeza ahí el portugués. Y se agarra, ya no sabe ni qué decirle Salberger. Pero por lo menos se lo dice con simpatía también el referí alemán. Golpe bajo también de Kincanga. Y Kurzawa, que con todas estas circunstancias, pues que obviamente parece que nos olvidamos de él. Es el que va ganando el combate. Le paran el combate porque así se lo había, bueno, podía haber esperado por lo menos ese sonido de la campana. Se lo ha preguntado el árbitro y ha sido Kincanga, el que vemos ahí con Manolo Sierra, con el preparador de Gabá. Pues Kincanga ha dicho que no puedo seguir. Pues yo creo que por un cúmulo de circunstancias ahí, el hombro, las pocas ganas ya que le quedaban al hombre. El caso es que la victoria es para Kai Kurzawa. Ahí cortado, pues es el mayor recuerdo que se va a llevar de este combate, porque tampoco ha sido un combate de gran brillantez. Antonio Kincanga quedó, bueno, pues ha estado ahí durante algunos asaltos, pues el hombre intentándolo dentro de lo que es su boxeo tan rudimentario, tan primitivo. Y Kai Kurzawa, que se ha anotado la victoria al final por ese abandono ha sido de Antonio Kincanga, que prácticamente le decía al árbitro que ya no quería seguir. Perfectamente ese diálogo, se ha oído muy bien. Ya estaba haciendo cosas raras en cualquier caso Antonio Kincanga, pegando golpes bajos, agarrándose mucho, metiendo la cabeza. Ahí se cayó sin que hubiera un golpe claro. El árbitro Salberger le dijera: venga, levántate. Pero estaba buscando una salida, yo creo, Antonio Kincanga para este combate. Y al final la victoria va a ser para Kai Kurzawa. Obtiene su segundo triunfo desde que perdió con Elvis Mikhailenko. Se le metía la cabeza con Kincanga. Saltaríamos con Manolo Sierra en su esquina. El preparador español. Ahí, fíjense cómo miraba ahí Antonio Kincanga al árbitro. Y el árbitro le preguntó: bueno, ¿qué pasa? ¿Seguimos? Y Kincanga dijo: venga, que no. Y Sauerland ahí con malas pulgas. Pues la victoria por KO técnico en el quinto asalto, por lo tanto, para el alemán Kai Kurzawa. 20 triunfos ya, tan solo una derrota. 14 antes del límite. Y bueno, si se había hecho el daño en el hombro a Antonio Kincanga, no sé qué hace levantando a Kai Kurzawa, pero bueno, son cosas del boxeo. La victoria para el alemán Kai Kurzawa. From the USA, Eurosport introduces the new wrestling alternative.